Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy, viernes 23 de julio del 2021. El día de hoy vamos a tener a bien llevar a cabo unas exposiciones que ya se encuentran programadas. Pero antes voy a dar un poquito de teoría en relación a lo que son los contratos traslativos de dominio. ¿Qué son los contratos traslativos de dominio? Los contratos traslativos de dominio sabemos que son aquellos acuerdos de voluntad donde más de dos personas llegan al convenio, se ponen de acuerdo en forma recíproca con ciertas condiciones que pactan, que convienen, para, ya sea para contraer obligaciones de dar, hacer, o bien de no hacer o de no entregar, ¿verdad? Entonces, en este orden de ideas podemos llegar a la conclusión de que los contratos traslativos de dominio tienen ciertas características, ¿verdad? Dentro de las características que van a tener la clasificación de los contratos traslativos de dominio, tenemos que, primero que todo, que van a ser acuerdos de voluntad. Recordemos que los acuerdos de voluntad tienen que ser en forma unánime. Es decir, si van a ser dos personas, los dos comparecientes en un contrato traslativo de dominio denominado compraventa, por ejemplo, uno de los dos va a vender y el otro va a comprar, y en forma unánime se tienen que poner de acuerdo en el sentido de que alguien va a entregar un objeto y el otro va a entregar el precio del mismo. Tal es el caso de que los contratos traslativos de dominio entonces generan obligaciones en ambos sentidos, ya sea de entregar una cosa, de retribuir el precio de la cosa o de hacer alguna cosa y al mismo tiempo de no hacer. En esta clasificación encontramos entonces específicamente los contratos de compra-venta. Estos contratos de compra-venta se denominan así porque tiene una de las partes algo que ofrecer, un objeto físico o un objeto futuro a cambio de un precio, que va a ser el convenio el trato al que van a llegar y lo van a pactar por medio de una escritura pública denominada compra-venta. También en los traslativos de dominio podemos clasificar a las donaciones, ya sean donaciones entre vivos o donaciones por causa de muerte. Las donaciones entre vivos van a ser aquellas que se otorgan cuando el donante decide que va a realizar la donación a otra persona que va a aceptar dicha donación. Luego hay donaciones por causa de muerte que van a llenar los requisitos iguales que los de un testamento. Es decir, que esos se van a ejecutar cuando la persona fallece. No son entre vivos, sino que es por causa de muerte. También se pueden encontrar, al igual que los de compra-venta y los de donación, vamos a encontrar también, puede ser permutas, donde un propietario traslada a otro la propiedad de algo a cambio de otra cosa. Cuando hablamos de un ribete, que así en el lenguaje común, nosotros entendemos que alguien entrega una cosa y una cantidad de dinero para ajustar lo que es la entrega de la otra cosa. Por ejemplo, yo le voy a dar una casa a otra persona en venta, pero la otra persona en pago no me va a dar dinero, sino que me va a dar una casa más grande o una casa más pequeña y un poco de dinero. Entonces es de esta forma que se va a perfeccionar una permuta.
También podría ser la concesión de un bien o derecho de propiedad, concedérselo a otro a cambio de algo que no sea dinero. Por ejemplo, sería hacer un trato en relación a que yo le voy a dar una casa y la persona en pago me va a dar un vehículo, pero siempre el vehículo que me va a dar le vamos a poner un estimado en valor para poder saber cuánto le debe en dinero o se da mano a mano, como decimos en forma corriente, ¿verdad? Es decir, una por otra, pero no necesariamente tiene que ser la entrega de dinero. Aunque todos los contratos que estamos mencionando tienen en común la transferencia de la propiedad, también se comparten otras características en común, como lo son, que son contratos principales que no necesitan para su perfección, para su ser principales, en la existencia de otro contrato, sino que subsisten por sí mismos, ¿verdad? Ya si por un error cometemos, ya sea el notario o los comparecientes, alguna omisión de alguna de los requisitos, pues se realizaría una ampliación, una modificación o rectificación, pero en ningún momento esa escritura va a variar lo que ya se estableció en la primera. Es decir, lo que se establece en la primera siempre va a constituir el factor principal, que es el traslativo de dominio. Pues eminentemente la Constitución Política de la República de Guatemala va a ser la que nos va a dar siempre los principios en relación a diferentes denominaciones, a diferentes temas en particular. En este caso, en el artículo 39, la Constitución Política de la República de Guatemala habla de lo que es la propiedad privada. Y entonces podemos de su lectura extraer lo siguiente. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de los guatemaltecos. Ese es el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Luego tenemos los contratos en particular que se encuentran en nuestro Código Civil, los cuales fueron objeto de estudio en los contratos en particular cuando ustedes cursaron sus derechos civiles. Es por eso que yo siempre hago ver el hecho de que ustedes tienen como prerequisito derecho civil 1 hasta civil 4 para poder recibir el derecho de notariado 1, 2, 3 y 4, ya que como se pueden dar cuenta, se da por hecho que ustedes ya dominan lo que es ciertos contratos de manera particular y que al trasladarlos al papel sellado especial de protocolo, lo único que estamos haciendo es aprendiendo a darle la forma notarial a los contratos, a los negocios jurídicos, de los cuales ustedes ya saben lo que son las partes que constituyen las personas, las partes que constituyen el objeto, las partes que constituyen los sujetos, ya sea personales o materiales. En este caso, entonces podríamos completar la pequeña disertación de lo que son los contratos traslativos de dominio en el sentido de poder decir que las principales diferencias entre ellos son su vigencia o duración, así como se realizan con la finalidad de obtener beneficios económicos recíprocos o de manera gratuita entre ellos, porque bien sabido es que la donación, ya sea entre vivos o por causa de muerte, se da a cambio de la aceptación, ya sea en el mismo instrumento o un tiempo y un instrumento diferente, o los que son por causa de muerte que se van a ejecutar hasta después de la muerte del donante, pero en ese contrato específicamente no tiene un precio a cambio, sino que solo es una estimación sobre la donación que se realiza.
Es decir, ahí no tiene objeto de precio en económico, ¿verdad? En dinero. Por ello, es de suma importancia conocer las características y la naturaleza de los mismos, en el sentido de dar los señalamientos correspondientes, por ejemplo, en la compra-venta, en la donación, en cualquiera de sus dos figuras, en la permuta y en el mutuo a través de entrega de un determinado objeto. El mutuo consiste en dar una cantidad de dinero en préstamo a cambio de una garantía, que en este caso sería una garantía hipotecaria, la cual contiene los pactos y los convenios a los que han llegado, y de no ser cumplidos, entonces se trasladaría la propiedad hipotecada a favor de la persona que prestó el dinero en mutuo. Ese es otro de los contratos traslativos de dominio, ¿verdad? La permuta que les señalaba anteriormente, que consiste en el intercambio de un objeto por otro. Entonces, en cualquiera de las situaciones contractuales que se acaban de explicar, se van a dar siempre los contratos solemnes, en el sentido de que cuando se trata de contratos traslativos de dominios, siempre van en escritura pública. Es por eso que el día de hoy vamos a tener a bien la presentación de 3 temas, los cuales se identifican como traslativos de dominio. El primero de los temas que señalaremos el día de hoy es la opción, pero dijimos que la íbamos a tener en una modalidad distinta a la exposición anterior. En el orden en que va la lista, no sé quién tiene esa exposición y si ya la tiene preparada. Buenas noches, licenciada. A mí me toca. A Luisa Janel. Bueno, sí, entonces bueno, lo vamos a escuchar, solo le voy a dar compartir pantalla porque fíjese que esa función no la he todavía. Ahí está. Ahí ya le tengo para que comparta la pantalla si la necesita. Y lo vamos a escuchar. Sí, licenciada. Era el contrato de opción con arrendamiento, ¿verdad, licenciada? Un contrato Sí. de arrendamiento con opción a compra, así se denomina. Contrato de arrendamiento con opción a compra de un bien inmueble. Así es, Janel Gómez, Luis Alberto. Ahí está. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas Antes noches. de entrar a lo que es la opción y el arrendamiento, les voy a hablar de la clasificación de todos los contratos, como lo que estaba hablando la licenciada ahorita. Los preparatorios o de gestión está lo que es la promesa, el mandato y la sociedad. En los traslativos de dominio está la compraventa, la permuta, la donación entre vivos y el mutuo. En los traslativos de uso y goce están el arrendamiento, comodato, depósito, hora y empresa, servicios profesionales, fianza, renta vitalicia, transacción y compromiso. El contrato de opción. Guillermo Borda entiende el contrato de opción como contrato en el que ambas partes acuerdan esencialmente las características de la oferta, es decir, los aspectos esenciales del contrato definitivo, la extensión de su vigencia y que el oferente no puede retractar su oferta durante el plazo de su vigencia y que el contrato nuevo ha concluido, que el contrato nuevo queda concluido con el mero asentimiento de la otra parte. Definición de opción de compra. Según Manuel Osorio, es la facultad que un contrato concede de adquirir determinada cosa a un precio prefijado. Si no se ejerce tal facultad, las partes quedan libradas de toda obligación bajo la opción. La naturaleza jurídica. El artículo 1674 del Código Civil indica que se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. Diego Fisor
Desarrolla lo relativo a los elementos de este contrato. Elementos subjetivos. Hay dos sujetos, el obligado, quien se obliga a celebrar el contrato definitivo, y Papá se está cambiando. y el beneficiario, que es la persona facultada para ejercer la opción. El consentimiento, que son los elementos internos de todo acto voluntario, discernimiento, intención y libertad. Deben obviamente estar presentes en las partes para que su consentimiento genere una relación jurídica de opción válida. Objeto, consiste en una obligación de hacer, que es celebrar el contrato definitivo cuando se ejerza la opción. Otros elementos, el contrato de opción para ser válido debe reunir los requisitos de todo contrato. Según el artículo 1251 del Código Civil, el juicio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Regularmente la opción puede aparecer como un pacto agregado a otro contrato principal, y entonces no se da la característica del contrato con sustantividad propia, sino que es algo accesorio, ya que los pactos contractuales se caracterizan por eso. El artículo 1677 del Código Civil dice, la opción puede ser contrato independiente o celebrarse como pacto accesorio de otro, y en ambos casos debe contener las condiciones en que ha de realizarse el convenio. Relacionado con la opción, el artículo 1678 del Código Civil dice, la aceptación del optante debe ser expresa y no puede ceder a otro su derecho de opción, si no estuviera expresamente facultado por el propietario. La norma anterior nos indica que el derecho a optar es personal y por eso no se puede ceder sin el consentimiento de la otra parte. Y habla de propietario porque como se trata de adquirir una cosa o un derecho, se supone que quien estipula tiene el dominio sobre las cosas o el derecho. Sobre el contrato de arrendamiento. La definición sería que es el contrato en virtud del cual una de las partes se obliga a dar a otra el uso o goce de una cosa por un tiempo determinado y por un precio cierto. Existe el arrendamiento de bienes inmuebles y de bienes muebles. Los elementos personales de este contrato son el arrendador o arrendante y el arrendatario o inquilino. Usualmente interviene un tercero que se constituye un fiador del arrendatario. Los elementos reales son la cosa y el precio. Entre los elementos formales, es típicamente consensual, no requiere formalidad alguna, salvo cuando se va a inscribir en registro que debe constar en escritura pública. Según la legislación guatemalteca, el artículo 1125, numeral 6 del Código Civil, se debe inscribir en el registro los contratos de arrendamiento en los casos siguientes. Número 1, cuando el plazo del mismo sea mayor de 3 años. Número 2, cuando se hubiere pagado la renta anticipada por más de 1 año. Número 3, cuando lo requiera alguno de los contratantes. La regulación legal. El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra, que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Todos los bienes fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada. El plazo del arrendamiento será fijado por las partes. Vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve el inmueble y el arrendador no lo reclama, en cambio recibe la renta por el periodo siguiente sin haber reserva alguna, se entenderá prorrogada el contrato con las mismas condiciones, pero por un plazo indeterminado. Licenciada, creo que a esto se le llama la tácita reconducción. Al volverse el plazo indeterminado, no indefinido, se debe acudir a un juez para que fije el plazo del contrato. El plazo del arrendamiento también puede fijarse por años forzosos. Si durante el arrendamiento el arrendador enajena la cosa, el nuevo dueño no podrá negarse a mantener en el uso de ella el arrendatario mientras no expire el término del contrato. Antes de presentar el contrato, voy a hablarles sobre las obligaciones previas y posteriores y cálculo de impuestos. Antes de realizar el contrato, el notario tiene la obligación de realizar las obligaciones previas. Las obligaciones previas al otorgamiento de la escritura de arrendamiento sería número 1, los documentos de identificación de los comparecientes si no fueran conocidos por parte del notario
Si el notario de los otorgantes fuera una persona jurídica, el título con que acredita la representación del personero legal, título de propiedad del bien objeto del arrendamiento, las obligaciones posteriores, razonar los títulos o documentos que se tengan a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de la escritura autorizada. De las obligaciones posteriores está el primer testimonio. El testimonio especial, el registro que va al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes a la autorización de la escritura. El testimonio o primer testimonio, el cual se requiere registro, deberá presentarse con duplicado del registro de la propiedad. Los impuestos. El testimonio especial se cubre el impuesto del timbre notarial por tratarse del valor determinado. Es del 2 por millar sobre el valor del contrato. Es decir, impuestos de 2 quetzales por cada 1000 quetzales del contrato. Este monto no debe exceder del límite máximo de 300 quetzales, según el artículo 3, numeral 2, literal A, del decreto 8296 del Congreso de la República. El testimonio para el cliente, aquí se cubre el impuesto del fiscal, que es de 50 quetzales, adhiriendo timbres fiscales al testimonio, según el artículo 5, numeral del decreto 3792 del Congreso de la República. Les voy a presentar la parte práctica. Ahora ya se fue calmando, ¿no? Que estaba bien nervioso al principio. Es que así nos pone usted de clic da. Pero ni leer podía, bien nervioso está, pero está bonita su exposición. Presente la parte práctica, pues. Entonces, mi contrato en hoja de papel se lleva especial de protocolo, pero se las voy a desglosar por partes. ¿Y por qué por partes? Pero sí va a poner todo el documento. Sí, bueno, aquí va por partes. Contrato de arrendamiento. Pero todavía no se está viendo nada en la pantalla. Ahí está. ¿Ya? Contrato de arrendamiento con opción. En la introducción aparece lo que es... La introducción en la ciudad de Jalapa, la introducción empieza desde el número de contrato hasta la primera cláusula, hasta donde empiezan las cláusulas. En la ciudad de Jalapa, el 19 de julio de 2021, ante mí, Luis Alberto Gómez, notario, comparece por una parte el señor Nicolás Alexander Sagastume, de 37 años de edad, soltero, guatemalteco, mecánico de este domicilio que se identifica con documento personal de identificación 4651, espacio 30430, espacio 2101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. A este señor lo identificamos porque no es de mi anterior conocimiento. El señor Marco Antonio Nájera Solís, de 40 años de edad, casado, guatemalteco, perito contador de este domicilio, persona de mi anterior conocimiento. Y por otra parte, José María Méndez Román, de 50 años de edad, soltero, guatemalteco, ingeniero industrial, de este domicilio, persona también de mi anterior conocimiento. A ellos no se les pide el número de BPI porque son del conocimiento del notario. Como notario, doy fe de conocer al segundo y tercero de los comparecientes, que los comparecientes aseguran ser de los datos de identificación personal anotados, que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente instrumento celebran contrato de arrendamiento con opción de compra de bien inmueble de conformidad con las cláusulas siguientes. Aquí empiezan las cláusulas. Sería la primera cláusula. Manifiesta el señor Nicolás Alexander Sagastume que es legítimo. Ahí está el señor Alexander Sagastume, que es legítimo propietario de la finca que se inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, a número 40.215, folio 200 del libro 50 de Jalapa, Jutiapa, consistente en inmueble ubicado en la Sexta Avenida A7-77, zona 1, Colonia Lindavista, del municipio y departamento de Jalapa, con el área de medidas y colindancias que le aparecen en su respectiva inscripción de dominio. Esta es la identificación del bien y del registro del mismo. En la segunda cláusula son condiciones del contrato. Manifiesta el señor Nicolás Alexander Sagastume que por el presente instrumento da
en arrendamiento con opción de compra el bien inmueble que se indica en la cláusula anterior al señor Marco Antonio Nájera Solís y bajo las condiciones siguientes. El plazo tiempo de duración del presente contrato es de 1 año, contado a partir de la presente fecha y que finaliza en consecuencia el 19 de julio del año 2022, plazo que podrá prorrogarse por un periodo igual a voluntad de ambas partes. Objeto de arrendamiento, manifiesta el señor Nicolás Alexander Sagastume Ortiz, que arrenda el inmueble de su propiedad para que el señor Marco Antonio Nájera Solís viva con su familia exclusivamente, quedándole prohibido sin previa autorización darle en arrendamiento o subarrendarlo a terceras personas y a no tener dentro del mismo sustancias de cualquier clase que dañen el inmueble, ni objetos que lo hagan incurrir en delito penal, ya que de lo contrario el inquilino será el único responsable. El valor de la renta. El precio de la renta será de 1,000 quetzales mensuales, que en forma anticipada los días 4 de cada mes deberá pagarse el propietario del inmueble, llegando él a recoger la renta al inmueble arrendado en la fecha indicada. La tercera cláusula, obligaciones del contrato e incumplimiento. Ambas partes acuerdan que el pago de servicios de agua mensual y las cuotas de energía eléctrica y sus excesos corren a cargo del inquilino, así como el pago de servicio telefónico de la línea que tiene el inmueble arrendado y que tiene el número 79.225.000. También acuerdan que el incumplimiento de las cláusulas y condiciones acordadas en el presente contrato incluyen su desocupación inmediata ante los tribunales de la República que él elija. La cuarta cláusula, que es la del saneamiento, el arrendante hace constar de manera expresa que sobre el inmueble descrito no existen gravámenes, anotaciones ni limitaciones que puedan afectar los derechos de la otra parte y el notario le advierte de las responsabilidades en que incurrirá si lo declarado no fuere cierto. Además, se encuentra libre de vicios ocultos que puede perjudicar el uso y disfrute pacífico por parte del arrendatario. Se obliga a no perturbarlo en el uso del bien arrendado, el cual se encuentra en buenas condiciones de habitabilidad, así como todos sus servicios están pagados al día. La quinta cláusula, el fiador. Manifiesta expresamente el señor José María Méndez Román que se constituye en fiador solidario y mancomunado del señor Marco Antonio Nájera Solís por todas y cada una de las cláusulas por él aceptadas en este contrato. La sexta cláusula, que es la más importante en este contrato de arrendamiento con opción, manifiesta el señor Nicolás Alexander Sagastume, propietario del inmueble, que el inmueble por el presente instrumento da en arrendamiento al señor Marco Antonio Nájera Solís, lo arrenda con opción de compra que por el plazo del presente arrendamiento mantendrá vigente y por el precio de 200,000 quetzales, debiéndose en todo caso, si venciera el plazo del contrato de arrendamiento, sin que se hubiera efectuado la compra-venta, y si ambas partes lo desean, podrán celebrar un nuevo contrato de arrendamiento. Séptima cláusula, la aceptación. Expresamente manifiesta el señor Marco Antonio Nájera Solís que, como se expone, acepta para sí este contrato. Manifiesta el señor Nicolás Alexander Sagastume Ortiz, propietario del bien inmueble, objeto de este contrato, que expresamente acepta el presente contrato. El cierre del contrato, doy fe de todo lo expuesto, que tuve a la vista el documento personal de identificación relacionado y el primer testimonio de la escritura pública, número 10, autorizado por la notaria Lilian Raquel Cermeño Zapata, con la cual el arrendante acredita su derecho de propiedad sobre la finca que hoy arrenda. Advertía a los otorgantes sobre los efectos legales del presente contrato, así como la obligación del pago de los impuestos que gravan el presente contrato, así también de presentar la presente escritura al registro respectivo, y de que leí lo escrito a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, ratifican y firman. La aceptan, ratifican y firman. Aceptan, Ahora una pregunta. ¿Esta escritura la pasó al papel de protocolo? ¿Qué más? ¿La tengo en la pantalla? ¿No aparece? No. En la pantalla dice gracias. Bueno, disculpe, licenciada. Ahí está el cierre. Se ha detenido la función de compartir pantallas. Sí. Esa la tiene. La tenía, licenciada, y iba a terminar con la firma sello del arrendatario, del fiador
y ante mí y mi firma y sello. Pero no la pude poner. ¿Pero por qué? Si ahí tiene la función. Ahí está. Ahí está. Ahí sí ya. ¿Sí? Ajá, Entonces, ahí está. Ahí la la última pasó ya parte en el papel. que Ahí dice- está. Sí, licenciada. Que dice que Ah, leí lo escrito entonces, y los firmantes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, la aceptan, ratifican y firman. Firma el arrendante, el arrendatario, el fiador y ante mí, firma y sello. hoy sí ya pueden bien, ¿verdad? Qué bonito. Quiero ver Licenciada. desde el principio, es todo lo que lo explicó en sus partes, ¿verdad? Súbala para verla todo. Ah, qué bonito. Y le pudo configurar la pudo configurar con las medidas. Sí, licenciada. Qué ¿Cómo la ve? bonito. Quiero ver la página número 2. O sea, el lado reverso, perdón. Ahí está. Bien configurado. Usted lo tiene mejor configurado que mi protocolo. Vamos a ver, permita, pare. No, en la reverso. En la del reverso, quiero ver. ¿Esta es? Bien configurado, lo tiene, ¿verdad? Mire, licenciada. Sí, está bonito. Va, entonces, yo lo quiero felicitar. He visto un avance grande en la participación de las personas que han pasado a exponer. Realmente estoy bien satisfecha porque todo eso de lo cual usted da la explicación se ha ido aprendiendo conforme los semestres que usted ha pasado y ahorita pues siendo el último, ya solo están ustedes completando todos sus conocimientos y culminando con el fraccionamiento de cada contrato en su escritura, ¿verdad? Felicitaciones. Muy bien hecha su exposición, muy bien hecha, muy bonita. No sé si algún compañero quisiera hacer alguna observación, una corrección, alguna pregunta a la persona que esté exponiendo, o yo se la puedo aclarar, si yo puedo, con gusto. Los compañeros que nos encontramos conectados somos 46. ¿Ninguno quiere colaborar con participar, ni hacer una pregunta, ni alguna observación? ¿Cómo siguió de salud Alison Alfaro? Buenas noches, licenciada. Ya mejor, gracias por preguntar. ¿Ya está mejor? Sí, gracias, licenciada. Qué bueno, qué bueno. Espero en Dios que siga mejor. ¿Ninguno de los demás quiere participar, hacer alguna observación, alguna pregunta en relación a la exposición de su compañero Luis Janel? Luis Alberto Janel Gómez. Si no, vamos a proceder a escuchar a la compañera Cermeño Zapata Lilian Raquel con la exposición que le corresponde. Tiene para compartir la pantalla, ya la tiene habilitada. ¿Tiene algún problema con la conexión? Ah, no, ahí está. Ahí. Habilite su audio para poderle escuchar. Perdón, buenas noches. Ahí está. Bueno, buenas noches. Les voy a hablar un poco acerca de lo que es el contrato de compraventa o traslativo de dominio, como usted lo dijo.
Su definición la encontramos en el artículo 1790 al 1851 del Código Civil y dice de la siguiente forma, que el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Y entre sus características tenemos que es bilateral, oneroso, conmutativo, principal, de ejecución instantánea. Es bilateral porque al momento de perfeccionarse surgen obligaciones para ambas partes. La una de dar la cosa y la otra de pagar el precio. Es oneroso porque ambas partes derivan beneficios y ambas se gravan. Es conmutativo porque las prestaciones son ciertas y equivalentes. Principal, puesto que no se requiere de otro contrato para su conformación o existencia. De ejecución instantánea, ya que su obligación son susceptibles de cumplirse una vez perfeccionado el contrato. Ahora vamos con lo que son los requisitos. Estos tienen que reunir las condiciones generales de validez que son capacidad, consentimiento de vicios y objeto lícito. Les vamos a aclarar un poquito qué es eso de los vicios, ¿verdad? Cuando hablamos de vicios nos referimos cuando hay defectos en las cosas que no pueden detectarse, ¿verdad? Al momento de la compra. Cuando hay dolo, error o violencia. Violencia, asumo que es cuando es obligada a firmar algo que no está de acuerdo, ¿verdad? La persona. Y los elementos del contrato de compraventa son personales, reales y formales. Personales, quienes serían el vendedor y el comprador. Reales, en este caso sería la cosa y el precio. Formales, puesto que la escritura pública, cuando se trate de bienes, se inscriben en el registro. Y tenemos que en el caso de los bienes muebles de la escritura que voy a presentar a continuación, entendemos que son los objetos tangibles. Son bienes muebles que son objetos que se pueden mover de un lugar a otro, como ejemplo una silla, una mesa, los semovientes, aunque estos se mueven por sí mismos, ¿verdad? Entonces, tenemos que estos bienes se registran en el registro, valga la redundancia, de garantías mobiliarias. También se pueden registrar en los bienes muebles las acciones, sociedades, embarcaciones de todo género, materiales de demolición de un edificio, derechos de autor y cosechas. Vamos con la parte práctica, que es la escritura. Como en todas las escrituras tenemos lo que es el encabezado, ¿verdad? Donde dice número 1, en la ciudad de Jalapa, la fecha, me identifico como notaria, su servidora Lilian Raquel Cermeño Zapata, y comparecen las personas, en este caso el señor Román Rivas Zelaya, su edad, estado civil, que es guatemalteco, quien se denomina vendedor y es persona de mi conocimiento. Tenemos que por la otra parte, Emiliano Francisco de León, de 39 años, lo identificamos, ¿verdad? Y es persona también de mi conocimiento, es el comprador. En ese caso no lo está identificando, no, que solo está dando las generales de ley. Ok. Porque dice que es de su conocimiento, entonces no lo identifica. Perfecto.
se hallan libres de ejercicio de sus derechos civiles y por medio del presente contrato firman, legalizan, celebran el contrato de compraventa de un vehículo automotor de conformidad con las siguientes cláusulas, que sería el cuerpo de la escritura, ¿verdad? Donde procedemos a detallar el vehículo que tenemos, que es una camioneta marca Toyota, ahí está el modelo que es 2014, su registro, tenemos su segunda cláusula, que el vendedor continúa manifestando que el precio es de 40,000 quetzales, que recibo en este momento por parte del hecho, ¿verdad? Y por derecho le corresponde. Puedo realizar todas las gestiones administrativas ante autoridades de las superintendencias administrativas de la SAT para realizar las gestiones de traspaso. Esto es muy importante también, que tiene que pasar al nombre del comprador y hace entrega de la propiedad del objeto, que es el vehículo, debidamente endosado, con fotocopia de documento personal del vendedor, ¿verdad? Con tarjeta de circulación original. Y por parte del comprador se realiza el traspaso de vehículo en tiempo que otorga la ley. Acá tenemos el cuerpo, por decirlo así, ¿verdad? Y en su sexta cláusula tenemos que el comprador manifiesta que los testimonios relacionados aceptan la venta el día que se ofició la escritura. Nosotros leemos lo escrito y enterados de su contenido, objeto y validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos. Lastimosamente tampoco pude adjuntar las firmas. Yo tengo una pequeña duda. Este Sí, contrato parece como que fuera un contrato privado, porque habla nosotros, y cuando el notario o la notaria en este caso autoriza, manifiestan ante nosotros los comparecientes, ante mí los comparecientes manifiestan, ¿verdad? En cambio ahí están hablando entre ellos, manifiesto en los términos, ya ahí al final usted dice manifiesto que en los términos generales acepto la venta que el día de hoy se me hace, ahí está la aceptación. Nosotros leemos íntegramente lo escrito. Ahí en el cierre tiene que decir, doy fe de que todo lo escrito me fue manifestado, de que tuve a la vista los documentos relacionados, que le advierto a los otorgantes de la obligación de registro, del pago de impuestos o de la obligación que tiene de realizar el traspaso en el certificado del título de vehículo, ¿verdad? Entregado. Luego usted lee lo escrito a los comparecientes, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales lo aceptan, ratifican y firman ante usted, por eso dice ante mí. Y aquí dice, nosotros leemos íntegramente como que ellos estuvieran solos. Y desde ahí arriba empecé a ver algo así yo, que como que ellos están solos, no están hablándole a usted, no le están manifestando a usted. Entonces a mí me gustaría que usted corrigiera todos esos errores y que después me la mande a mí para revisársela para que la pueda compartir. Porque el cierre de ese documento no está bien. Fíjese que lo que pasa es que no tengo chance de meterla en el formato, pero sí está, tengo que... Pero el formato está bien. Lo que no está bien es el contenido, es de fondo. Porque de forma está bien, tiene sus cláusulas, tiene su cierre, pero el cierre está mal. Porque ahí le digo yo doy fe, ese es el cierre, ¿verdad? De que todo lo escrito me fue manifestado por los comparecientes, que tuvo a la vista los documentos, toda esa parte no la tiene en el cierre.
Y en los cierres de las escrituras públicas no va, nosotros leemos íntegramente lo escrito. Eso Sí, se hace fíjese en que los documentos privados. un poquito de confusión porque esta ni siquiera se encontraba en el libro, más me di a la tarea de buscar una compraventa de un bien mueble. Y sí, tal vez, sí, obviamente tuve la equivocación ahí de poner nosotros, ya que ahora me estoy dando cuenta que eso confirma que es un contrato privado, ¿verdad? Súbalo, vamos a ver arriba donde más yo, donde estaba leyendo, porque súbalo. Ya me dice dónde. Ahí, pare. Sí lo tengo, pero Sí, porque dice denominándoseme el vendedor, persona a mi conocimiento, quien podrá denominarse como el vendedor. Luego dice, quien podrá denominárseme, o sea que está hablando él, a quien se le denominará. O sea, usted tiene que comenzar a hablar que usted está plasmando dentro del documento lo que a usted le están poniendo a la vista y lo que le están pidiendo. Ellos no están diciendo nada a ellos en forma personal, sino que se lo están diciendo a usted para que usted lo vaya trasladando. Siga bajando. Mire, ahí dice, ve, y celebramos, vamos a ver, nuestros derechos civiles y que por medio del presente documento privado, con firma legalizada, celebramos contrato de compraventa de vehículo automotor. Ahí está el problema, que usted trasladó un contrato, un documento privado con firmas legalizadas a una escritura pública. Porque en el contrato privado, de una vez ahorita voy a establecer las diferencias. En un contrato privado, lo único que hace el notario, aunque en la práctica nosotros también ayudamos a los comparecientes y hacemos el contenido, pero realmente la misión del notario en un documento privado es legalizar las firmas, nada más. Es la legalización de auténtica de firmas al final. Y ellos están hablando entre ellos. Por eso dice, nosotros decidimos hacer un contrato privado donde nosotros y ellos dos están hablando. Ya al final firman y usted como notaria solo va a autenticar las firmas. Pero el contrato privado jamás se hace en una escritura pública. O sea, yo le entiendo que usted tuvo a la vista un contrato privado y lo quiso adaptar a la escritura. Pero lo que tiene que hacer es quitarle todo eso, porque ahí claramente dice que ese es un contrato privado, con firmas legalizadas, mire. Ahí en la línea 10 dice, eso está mal. Lo tiene que arreglar y me lo tiene que mandar para podérselo revisar para que lo comparta con sus compañeros. La parte teórica estuvo bien, pero esta no está bien. Está bien, no hay problema. Fíjese Bueno. que esa... ¿Manda? No, bueno, o sea, lo único que encontraba era compraventa de un bien inmueble, pues. Es lo mismo, lo que tenía que hacer era cambiar el inmueble por los datos del vehículo. Es lo mismo. La cláusula de advertencia también no la tiene. Es lo mismo, una compraventa de un inmueble se va a redactar igual que la compraventa de un bien mueble registrable, en este caso un vehículo. Lo único que va a cambiar es el objeto material, que va a ser la entrega de un vehículo en lugar de un bien inmueble. ¿Cómo va a identificar el vehículo? Como lo hizo aquí. ¿Y cómo va a identificar el bien inmueble? Con el número de finca, folio y libro. El precio va a entregar un precio. La cláusula de advertencia es la misma, está libre de gravámenes, anotaciones, limitaciones que puedan contener, como dice usted, vicios ocultos que después le vaya a traer malas consecuencias al comprador. Ahora, en el cierre definitivamente sí hay una gran diferencia, abismal, porque usted en un documento privado, como les estoy diciendo, los comparecientes lo hacen solos y el notario solo hace la legalización de firmas. Es ante mí y firman ante usted nada más. Por eso Dios dice que están leyendo íntegramente el documento. En cambio, en una escritura se dice que usted como notaria da fe de que todo lo que está escrito ahí le fue manifestado por los comparecientes, que usted les advierte a los otorgantes la obligación de enviar esa escritura a registro, del pago que tienen que hacer de los impuestos correspondientes, de la entrega del título el cual se compromete, de hacer el traspaso en los 15 días que la ley le otorga,
Después de todas esas advertencias, usted le dice, leo a los comparecientes íntegramente el contenido de la presente, quienes después de escuchar la verdad, la lectura, la aceptan, ratifican y firman junto a la notaria que autoriza. Ellos firman y usted dice, ante mí están firmando ellos dos aceptando el contrato. Pero el contenido de esta escritura es un documento privado, ahí lo dice en la línea 10. Entonces, definitivamente, un documento privado no es lo mismo con firmas legalizadas a una compraventa en escritura pública. Repítala y me la manda para revisarla. De todos modos, muchas gracias por haber preparado su presentación. Vamos a continuar. La compañera número 6 es Lorenzana Mendizábal Ligia María. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Yo tendré a bien exponer sobre lo que es el contrato de compraventa de bien inmueble al contado. Licenciada, disculpe, no sé si ya tengo la opción de compartir pantalla. Sí, la tiene abierta. Gracias. Compraventa de bien inmueble al contado. El contrato de compraventa, como ya se habló anteriormente, solo quiero ampliar un poco más. El contrato de compraventa es una de las partes en una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa a otra y la otra parte a pagarla en dinero. Según el artículo 1790 del Código Civil, lo define por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Definiendo lo que es un bien, el Código Civil en su artículo 442 lo conceptualiza. Son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación. Se clasifican en inmuebles y muebles. El artículo 445 del Código Civil, bienes inmuebles son aquellos como, por ejemplo, número 1, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas, mientras no sean extraídas, y las aguas que no se encuentren en la superficie o entre la tierra. Los árboles y las plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados. Tercero, las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. Cuarto, las cañerías conductoras de agua, gas o electricidad incorporadas al inmueble. Quinto, los ferrocarriles y sus vías, las líneas telegráficas y telefónicas y las estaciones radiotelegráficas fijas. Sexto, los muelles y los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. Y séptimo, los viveros de animales, palomares, colmenares, estanque de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos de modo permanente a la finca. Los elementos dentro del contrato de compraventa van a ser personales, el vendedor y el comprador, el real, bien inmueble y el precio. Formales, la escritura pública. ¿Cuáles van a ser nuestras obligaciones previas a la escritura de compraventa de inmuebles? Los documentos personales de identificación, si no fueren conocidos por el notario. El título con que se acredita la propiedad del bien objeto de la venta, salvo que sean cosas futuras o esperanzas inciertas. Si fuera a hacerse una desmembración, el plano de la finca a formarse. El último recibo del pago de impuesto único sobre inmuebles, YUSI, número de identificación tributaria de los contratantes, si fuera una primera venta. Y la autorización municipal para desmembrar, si fuera el caso de compraventa de fracción o con desmembración. Las obligaciones posteriores a la escritura de compraventa de inmuebles van a ser razonar los títulos o documentos que se tengan a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de la escritura autorizada. El testimonio especial al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes a la autorización de la escritura. Testimonio o primer testimonio en el cual se presenta el registro de la propiedad con un duplicado para su registro. Avisos de la municipalidad a la municipalidad de la localidad y la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, DICABI.
Aquí quisiera resaltar un poco, yo me he dado cuenta por razón de mi trabajo, de que muchas veces los notarios descuidan hacer el aviso notarial para cuando se hace la venta de un inmueble. Y muchas veces el cobro del UCI se le hace al propietario anterior y no al actual propietario del bien inmueble. Entonces tenemos que tener mucho cuidado siempre al realizar una escritura de compraventa de bien inmueble, hacer el aviso respectivo. Seguidamente, los impuestos. En el testimonio especial se cubre el impuesto del timbre notarial por tratarse del valor determinado, es decir, impuesto de 2 quetzales por cada 1000 quetzales del contrato. Este monto no debe exceder el límite máximo de 300 quetzales. El artículo 3º, numeral 2, literal A, del decreto 82-96 del Congreso de la República. Testimonio para el cliente. Si es un bien que se vende por primera vez, es decir, que solo ha tenido un propietario, debe pagarse del impuesto al valor agregado. IVA, en la actualidad el impuesto es el 12% sobre el valor de la venta, el cual se paga en efectivo o en formulario. Artículo 10, en efectivo en formulario. Artículo 10 del decreto 27-92 del Congreso de la República. Debe tomarse en cuenta que en algunos casos la ley permite pagar el impuesto del IVA adhiriendo timbres fiscales por el monto a pagar. También está regulado que se extienda factura y en la misma se incluya el impuesto. En este caso debe hacerse constar en la razón tal circunstancia. Ahora bien, si se trata de una subsiguiente venta, es decir, que cuando el bien ya ha pasado por más de un propietario, se cubre el impuesto de timbres fiscales, que es el del 3%. Este porcentaje se cubre con estampillas fiscales o bien con pago en efectivo en formulario específico. Ejemplos de la compraventa de bien inmueble al contado. La compraventa de un lote de terreno, la compraventa de una vivienda o la compraventa de una manzana de bosque para el manejo forestal sostenible. Esto es en sí, licenciada y compañeros, lo que es en doctrina sobre la compraventa de un bien inmueble. La variante únicamente va a ser es que es al contado, que al momento que el vendedor perfeccione el contrato con el comprador, es que se paga en el momento. Le voy a dar lectura a mi escritura. Aquí en la diapositiva ya tengo en papel protocolo, pero como tuve un inconveniente, entonces con el teléfono tomé la foto y no se ve muy claro, pero sí está en papel protocolo. Pero no se puede acercar. Voy a ver, licenciada, permita. Es que lo que Ahí. pasa es que de una vez de la computadora lo tiene que pasar a PDF para que le salga así como compartieron sus compañeros. Ahí está. Acércalo un poquito más. Sí se puede acercar más. Ahí la está alejando. No, ahí le acerqué más. Ahí está. Bueno, léala y para pasársela a sus compañeros sí le voy a pedir de favor que cambie, que como usted ya la tiene en su aparato, ¿verdad? Entonces solo la pasa a PDF para compartirla. Porque esa foto tiene, como la hizo con el teléfono. Sombra. Es que por el lugar donde estoy, entonces no la pude tomar más clara. Ajá, pero la puede arreglar, o sea, más tarde o mañana por la mañana y se las comparte a sus compañeros. Léala, por favor. ¿La leo de acá? Sí, compártala, léala. Escritura número 6. Le coloqué 6 porque es el orden en el que me tocó a mí exponer. Sí, si no tuvieran ninguna cancelada, ese es el orden que le toca. Pero como por el número que me tocó exponer a mí, que es el número 6, por eso le coloqué el número 6. Es el instrumento número 6. En la ciudad de Jalapa, el departamento de Jalapa, el día de hoy, 23 de julio del año 2021, ante mí, Ligia María Lorenzana Mendizábal, notaria, comparece por una parte la señora Vilma Leticia Andrade Ardón, de 55 años de edad, casada, guatemalteca, maestra de educación primaria urbana, de este domicilio, persona de mi entero conocimiento, quien de ahora en adelante se les denomina vendedora. Por la otra parte, comparece el señor Marco Aurelio Mónaco Barrios,
de 45 años de edad, casado, guatemalteco, comerciante, con domicilio en documento visual, quien se identifica con el documento único de identificación, con código único de identificación número 1503 45304 1804, extendido por Registro Nacional de las Personas, con número de identificación tributaria 165.793-K, a quien a partir de ahora se le denominará el comprador. Como notaria doy fe y hago constar: A, que tengo a la vista la documentación relacionada y a mi juicio, para este contrato. B, que los comparecientes me aseguran de ser de los datos de identificación personal anotados. C, que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que otorgan contrato de compraventa de bien inmueble, de conformidad con las cláusulas siguientes. Primera, manifiesta la señora Vilma Leticia Andrade Ardón ser propietaria de la finca rústica inscrita en el Registro General de la Propiedad bajo el número 202, folio 200 del libro 44E, Jalapa, Jutiapa, consistente en 200 metros cuadrados, ubicado en Aldea Los Tablones, municipio de Jalapa, departamento de Jalapa, con las medidas y colindancias siguientes. Al norte, 20 metros con Canducho Pérez; al sur, 20 metros con Ricardo Jiménez; al oriente, 10 metros con calle que conduce a Aldea Los Tablones; al poniente, 10 metros con Octavio Cisneros. Segunda, continúa manifestando la señora Vilma Leticia Andrade Ardón, en calidad de propietaria con la que actúa, que por el precio de 100,000 quetzales, incluyendo el impuesto al valor agregado, vende al contado a favor de Marco Aurelio Mónaco Barrios la finca identificada en la cláusula anterior. En la venta se incluye todo lo que en hecho y por derecho corresponde. El comprador, el pago lo efectúa en efectivo a la vendedora. Tercera, por advertencia de la notaria y enterada de los alcances legales de esta declaración, la parte vendedora declara que sobre la finca que vende no pesan gravámenes ni anotaciones que puedan afectar los derechos del comprador. En todo caso, responde de saneamiento por evicción y vicios ocultos. Cuarta, los otorgantes, en la calidad con la que actúan, declaran bajo juramento solemne prestado de conformidad con la ley y enterados de las penas relativas al delito de perjurio, que el valor de la venta consignado y pagado es el que aparece en esta escritura, y para los efectos de la base imponible del impuesto de timbres fiscal respectivo, siendo este el mayor valor. La presente es una subsiguiente venta que se hace sobre el bien inmueble y que el impuesto del timbre fiscal se pagará en las cajas fiscales de conformidad con la ley de la materia. Quinta, por su parte manifiesta la señora Vilma Leticia Andrade Ardón que en los términos relacionados aceptan en la que a cada uno corresponde el presente contrato. Yo, la notaria, doy fe: A, de todo lo expuesto; B, que tengo a la vista el documento personal de identificación relacionado, el título con el que se acredita la propiedad; C, que se advierte los efectos legales del presente contrato y la obligación del registro del testimonio de esta escritura; y D, que leo íntegramente lo escrito a los otorgantes y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la aceptan, ratifican y firman con la notaria que autoriza. Y aparecen las firmas. Ajá, y después las palabras ante mí. Ante mí, aquí está. Y su sello. Muy bien. Ahora, lo único que veo es que sí va a tener que pasarlo a PDF y en la parte del anverso, la configuración de lo escrito no está bien en las líneas. Regrese a la parte anversa. Así. Al lado reverso. Entonces sí tiene que configurar bien porque a la hora de que aquí, usted envíe... desde aquí fue donde se me corrió, mire, solo fueron estas dos. Ajá, no sé si se le movió la hoja, ahí se movió la hoja. Entonces lo que tiene que hacer es volver a imprimir porque si este testimonio usted lo hace por medio de fotocopias, lamentablemente va a tener problemas porque no se la van a registrar. No puede quedar con la línea en medio. Ahora bien, obligaciones previas y posteriores no tiene. O ya las dijo. Ah, bien, ahí está. Sí, ahí están las previas y posteriores. Bueno, entonces ahí sí está bien, la escritura sí está bien, lo único es que la tiene que configurar, volverla a imprimir y pasarla a PDF para compartirla con sus compañeros. La felicito, muy bonito su contenido.
De esta misma forma es la escritura de compraventa de bien mueble. A la compañera que expuso antes, Lilian Raquel, puede tomar este modelo y solo transformarla como en lugar del bien inmueble, describir el vehículo y de ahí todo lo demás se hace igual. Bueno, gracias. Ya puede salirse de la pantalla, Ligia. Gracias, licenciada. Bueno, para el lunes tenemos la exposición de Cartagena, Juárez, Lester, Alfonso, Aquino, Castañeda, Sandra Karina y Valdizón López, Angie, Ángela Cristina. Entonces, espero que estén preparados para ese día. Los temas del lunes, vamos a ver. A mí me corresponden los contratos traslativos de dominio, terminar de hablarles de eso. Y los temas son compraventa de bien inmueble con gravamen hipotecario, compraventa con pacto de reserva de dominio y donación entre vivos. Los espero para la exposición del día lunes, perdón. El lunes va a ser 30 de julio. No, 26 de julio. El 26 de julio los espero, es el lunes, a la misma hora, 7:30, desde el día de ayer me parece, o el día de anteayer. Les pasé el nuevo link para que tenemos hasta para finalizar el semestre. Ese fue el problema, que algunos compañeros no pudieron conectarse porque no estuvieron pendientes del grupo de WhatsApp. Pero veo que al final, pues, gracias a los compañeros que sí se los compartieron y lograron conectarse. ¿No tiene ninguna pregunta? Edgar, ¿desea participar? Edgar Orellana, ¿está en pantalla? ¿Desea No. participar? No. ¿No? No. Todo está claro lo del día de hoy. El lunes voy a terminar de reforzar lo que son los contratos traslativos de dominio. Y por si tienen alguna duda, sería bueno que ustedes buscaran información. Si tienen preguntas, el lunes las vamos a despejar. Voy a dar por terminada la clase el día de hoy. Feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Felicitaciones a los compañeros que expusieron. Bueno. Gracias, licenciada. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, licenciada. Pasen buenas Buenas noches. noches a Buenas todos. noches. Activar los Juegos Olímpicos. Gracias. Apoyar a Guate.